Buenos días. Seguimos caminando en este tiempo de Cuaresma, ya en este lunes de esta tercera semana. La Iglesia hoy nos propone para que se proclame y se escuche el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos del 24 al 30. Primer momento, lectura del texto. Vino Jesús a Nazaret y dijo al pueblo en la sinagoga: les aseguro que ningún profeta es bien mirado en su tierra. Les garantizo que en Israel había muchas viudas en tiempos de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, más que a una viuda de Sarepta en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, más que Naamán el sirio. Al oír esto, todas las sinagogas se pusieron furiosos y levantándose lo empujaron fuera del pueblo hasta un barranco del monte en donde se alzaba su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y se alejaba. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidámosle al Espíritu Santo que venga en este comienzo de semana. Ya hemos vivido nuestro domingo, el día del Señor, y que en este lunes que seguimos comenzando esta semana podamos encontrarnos con Él a través de su palabra. Por eso todo el entendimiento, toda la concentración que corresponde a nosotros, pero pidámosle la unción y la fuerza a Él y la gracia de comprender este texto en nuestra vida hoy. Por eso volvamos a una segunda lectura, tercera lectura. ¿Dónde está Jesús que está hablando? ¿Cuál es la expresión primera? Que es como un dicho que lo conocemos muy bien sobre el profetismo en la propia tierra. ¿Qué pasa con eso? ¿Cuál es la reacción de los suyos? Pues a partir de una comparación que hace también con unos extranjeros a los cuales fueron mandados profetas en el Antiguo Testamento. ¿Cuáles son esos profetas? ¿Y de qué está hablando Jesús? ¿Cuál es la reacción? Inclusive, ¿qué llegan a intentar hacer los de su propia tierra? Para que miremos todos los elementos y todos los detalles. Segundo momento, contemplación. La meditación del tema. En esta meditación los invito a que en la temática cuaresmal, pues hoy, desde la primera lectura que nos hablan de Naamán el sirio, un hombre que se cura por la intervención del profeta Elías, como lo narra también el Evangelio, pues nos va mostrando el profetismo en Israel y ahora a Jesús como profeta en su tierra. Estamos situándonos en el comienzo de Lucas, capítulo 4, pero es el comienzo de toda la vida apostólica de Jesús después de narrarnos toda la infancia de Jesús. Empieza Lucas a mostrarnos cuando Jesús llega a la sinagoga y lanza una expresión que conocemos muy bien y que hemos escuchado muchas veces, que ningún profeta es bien mirado en su tierra. Eso les dice a los de Jesús, a los de su tierra. Y lo hemos hablado y hoy lo contemplamos de nuevo como pues la gente mirando, bueno, este no es Jesús, el hijo de José el carpintero y de María, no son parientes suyos José, Simón, Santiago y Judas, primos hermanos de Jesús, no hermanos, primos hermanos, aunque se llamaban hermanos. Es decir, conocemos su familia, lo conocemos a él. José y María son muy buenos, pero ¿de dónde saca tanta sabiduría? No, ni que se hubiera formado en Israel, en Jerusalén, en la capital, con todos los doctos, rabinos, con los grandes fariseos o con los letrados más conocedores de la Torá. ¿De dónde les viene tanto conocimiento? Nos lo narra también en otra de las versiones del Evangelio. Pero entonces por eso la sentencia de Jesús, porque conoce la reacción de aquellos que lo ven como tan normal, que no reconocen en él al Hijo de Dios, y por eso también en la versión de Marcos y Mateo, pues vienen a mostrarnos cómo Jesús en su tierra no pudo hacer tantos milagros porque no se daba la condición necesaria y era la fe y el creer en él. Seguramente había unos pocos que creyeron, tal vez más adelante algunos creyeron más. Pero en este contexto del inicio de la vida pública, Nazaret fue como una muralla para Jesús. Y esta es la expresión, y Jesús tiene que utilizar 2 ejemplos, y aparece entonces como Elías, mandado a una viuda de Sarepta, no era en Israel. Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y medio, que hubo una gran carestía, sequía, no llovía, fue mandado a una viuda, y en ese diálogo con la viuda, en el capítulo 17 también del libro de los Reyes, nos narran cómo Elías llega diciéndole a la viuda que le tiene que dar comida, y la viuda solo tiene un poquito de comida para ella y el hijo, estaba esperando hacer esa comida y que morirían. Pero Elías le dice que le haga la comida, que a ella nunca le va a faltar la harina,
ni el aceite en la alcuza, y no le va a faltar la providencia de Dios, y es así. Le da la providencia a Elías, y Elías come, y viene después pues toda la providencia para la viuda, inclusive después viene la sanación y el volver a la vida del hijo de la viuda, y toda una intervención grande del gran profeta Elías, a una mujer que no era israelita, y que vio un gran milagro de Dios a través del profeta Elías. El segundo caso nos lo narra hoy la primera lectura, Naamán el sirio, un hombre del ejército sirio que gozaba pues con toda la estima y era un guerrero muy grande, y a través de una criada se entera que en Israel hay alguien que lo puede curar, porque no encontraba quien le curara de la lepra. Entonces va a donde Eliseo le manda como un recado, como báñese 7 veces en el río Jordán. Él dice, pues como el río Jordán, ¿qué tiene de raro si también hay ríos en mi tierra y por qué tengo que bañarme allí? Entonces le dicen algunos de los criados, les dicen, pues solo tienes que hacer eso, hazlo. Y efectivamente se baña 7 veces, obtiene la curación, después va a donde el profeta y hace una afirmación como verdaderamente creo en el único Dios, en el Dios de Israel, una afirmación de fe. Y viene una curación para uno que no era hebreo. Entonces Jesús pone estos 2 testimonios hoy para mostrar cómo Dios vino para todos, no solo para los judíos y para los hebreos. Jesús vino para los suyos, para los de Nazaret también, y les predicó a ellos. Pero vino la constatación de algo que él dice, es que ningún profeta es bien mirado en su tierra, pero les está delante de ellos y les predica. Lo mismo que San Pablo, que primero empieza a tratar de mostrarle a los judíos que verdaderamente Jesucristo es Dios, y insiste y lo persiguen y lo tratan mal, y insiste hasta que después empieza toda la proclamación a los gentiles. Pero él va a los suyos, Jesús está predicándole a los suyos. No lo recibieron, inclusive dice el texto de hoy que tratan de despeñarlo pues por un punto alto que está en el pueblo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y se alejaba. Este capítulo 4 de hoy pues viene como a darnos una constatación en este tiempo de Cuaresma, y es cuando queremos seguir a Dios, seguramente habrá personas que nos rechacen, que no les gustamos o que piensan que estamos equivocados, o empiezan a lanzar afirmaciones de que vea que ya cree en Dios, que se cree, y seguramente hasta los más cercanos de la familia y gente que nos conoce desde pequeños que dirá, bueno, y si este era así, 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 ¿por qué ahora dice que cree en Dios? Bueno, afirmaciones pueden haber. Lo más importante es que si queremos seguir a Dios, pues no nos dé pena de los respetos humanos o del qué dirán. Nosotros predicamos con la vida, tratamos de pedirle a Dios la conversión del corazón, que es la primera línea, el primer punto de este tiempo de Cuaresma, y que no tengamos miedo, que nuestra vida sea entonces, bueno, si he decidido optar por Dios, pues habrá gente que se pueda burlar y habrá realidades difíciles en los contextos más cercanos a nosotros, pero nosotros seguimos adelante, seguimos con esta invitación a querer vivir en Dios, a buscar la santidad, a no tener miedo si se dan estas situaciones de palabras, de comentarios, de contextos donde se comprueba que hay unos que no nos creen porque pues dicen que nos conocen desde pequeños y tantas cosas, pero aquí lo que importa es el seguimiento de Jesús en la transformación del corazón todos los días. Más adelante, seguramente, que aquellos que no creen en un principio podrán venir al ver la persistencia y al ver el que queremos seguir a Dios con toda la fuerza. Que esta sea entonces una conversión perseverante. Jesús no necesitaba conversión, él era el gran profeta, más que Elías, más que Eliseo, y llegó a su tierra y constató aquel rechazo. Pero que no nos dé miedo esos rechazos. Jesús siguió adelante y siguió predicando en todas las regiones de Israel, y les dejó claro que la salvación no solo era para los hebreos y para los judíos, que Dios había actuado también con extranjeros. Y después el reino se le presenta a todas las naciones de la tierra, y por eso la iglesia es católica, universal, y llega a todos los lugares sin distinción de razas y de creencias, inclusive antiguas, y el evangelio ha ido llegando y abriendo caminos. A pesar de los rechazos, a pesar de que unos se convierten y quieren predicarle a los suyos y también han recibido rechazos. Si Jesús fue el primer rechazado, pues no hay por qué tener miedo. Seguimos pidiéndole a Dios la fuerza para dar testimonio, para evangelizar no solo de palabras, sino con el testimonio de la vida. Y estos de Nazaret, tarde que temprano, tuvieron que convencerse que Jesús sí era el Hijo de Dios. Tarde que temprano tuvieron que ver que sí era el prometido, que había nacido en Belén, que en él se cumplían todas las profecías. Y muchos seguramente vinieron, otros pudieron haber quedado radicalmente aparte de su mensaje,
pero Jesús hizo lo que tenía que hacer, predicar con su vida y con su testimonio. Y eso nos invita en esta Cuaresma a que ustedes y yo nos apropiemos de la conversión, que es un camino propio de decirle a Dios: aquí estoy, Señor, quiero mirarte, entra y moldéame y transfórmame y yo quiero vivir en ti, y podamos llegar a otros sabiendo que podemos recibir rechazo o adversidad en muchas circunstancias de nuestro seguimiento de Jesús, pero eso no nos tiene por qué quitar la paz, ni tirar al suelo, ni quitar la alegría de seguir predicando a Jesús con lo que hablamos, con lo que decimos, con lo que hacemos, con todo el corazón y con toda la fuerza de la vida. Hagamos esto en nuestra vida. Hoy Jesús nos invita a ir más allá. Hoy Jesús nos invita a que verdaderamente creamos en Dios, lo pongamos en el primer lugar de la vida, y que como Elías y Eliseo nos llenemos de la fuerza de Dios. Recordemos algo para terminar esta meditación, y ese es el punto final. Ustedes y yo somos sacerdotes, profetas y reyes. Y en este tiempo de Cuaresma, ¿cómo estamos ejerciendo este ser profetas? Es decir, anunciarle a Dios, a otros, la presencia de Dios en sus vidas, anunciar lo que Dios ha hecho en el corazón de nosotros. Puede que vengan rechazos, pero nosotros ejercemos y damos el tesoro que hemos recibido. Seguimos nuestro camino, pero vamos dejando la semilla y vamos anunciando, y obedezcamos a Dios primero que a los hombres, y no nos dé miedo de los rechazos. Para eso vendrán días nuevos, y en el tiempo Dios podrá convertir corazones. Nosotros sembramos la semilla y somos profetas que vamos anunciando el reino de Dios. Que esa sea la convicción también de este tiempo de Cuaresma. Hagamos oración. Gracias, Señor, por este mensaje que nos das hoy en tu palabra, porque nos enseñas, Jesús, a ser perseverantes, a no tener desilusión ni miedo ante los rechazos que pueden llegar, inclusive de gente y de personas y de familiares y de cercanos a nuestra vida, que en algún momento nos pueden desmoralizar o entristecer. Que podamos seguir caminando en la búsqueda de la conversión, Señor, que nuestra alegría es el encuentro contigo, y eso nos dé la fuerza para ser profetas en el mundo de hoy, para que como Elías y Eliseo tengamos fuego por dentro y capacidad de hablar de ti con nuestras obras cotidianas, con todo nuestro ser integralmente hablando, que podamos dar testimonio en este mundo de hoy, que podamos sentirnos partícipes de esta misión de la Iglesia de llevar tu palabra a todos los rincones, a todas las personas, en todos los contextos de la vida diaria donde nos desenvolvemos, que podamos ser testigos de tu presencia en este mundo, que no tengamos miedo a los respetos humanos y que no nos dé miedo a anunciarte a ti a pesar de los rechazos que podamos recibir. Porque tenemos algo claro, Señor, y es que nos amas y nos has dado la facultad de buscarte y de recibirte en el corazón. Y con esa valentía podamos hablar de ti a todos y podamos dar razón de nuestra esperanza. Amén. Cuarto momento, la acción. Estoy ejerciendo mi ser de profeta desde el bautismo. Meditémoslo. O me da miedo hablar de Dios o decir, no, yo creo en Dios y para mí Dios es mi criterio de vida. O en algunas partes hablo de Dios, pero en otras partes me da pena. He sentido persecuciones o rechazo de personas cercanas a mí. Miremos la historia personal y constatemos que son momentos de la vida y que hemos seguido adelante y no ha pasado nada, y que seguramente muchos de esos, si hemos perseverado en Dios, podrán venir en otro tiempo y cuando tomen conciencia de la realidad. Pero lo primero de tomar conciencia es que somos pecadores y somos limitados. No es porque seamos más que alguien, pero no nos dé miedo dar testimonio. No nos dé miedo poner la presencia de Dios en nuestra vida cotidiana, adhiriéndonos a todo el plan perfecto que Él tiene para nosotros. Que podamos evangelizar a tiempo de destiempo, sentirnos partícipes de la misión de la Iglesia, de llevar la presencia de Jesús a todos. Y empezamos con los cercanos, y empezamos seguramente con los que no nos creen porque conocieron otra época de nuestra vida, o porque van a decir, bueno, ¿y a qué hora resultó tan creyente y tan fanático, etcétera, etcétera? No importan los comentarios, importa la fuerza y la valentía con que aceptemos a Dios todos los días de la vida. Hagamos este análisis. Señor los bendiga, los llene de su paz y de su gracia, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos.